Lo que les voy a presentar es producto de un trabajo de investigación que he desarrollado, yo diría que en los últimos 5 o 6 años en México, y se inscribe dentro del área de estudio de los derechos humanos con una perspectiva interdisciplinar, donde hay una agenda de investigación tanto de las relaciones internacionales como de la ciencia política, pero también de la sociología. Si escuchan mi acento, no soy mexicano, llevo radicado en México ya casi 11 años y bueno, espero que podamos también sacar algunas lecciones para pensar el caso colombiano. 3 objetivos básicos les plantearía para la charla de hoy. En primer lugar, que pueda contribuir críticamente al conocimiento de las teorías sobre las redes de presión y activismo transnacional por los derechos humanos. Entiendo que la mayoría somos estudiantes o egresados o por lo menos nos interesan las relaciones internacionales, la ciencia política, entonces espero que pueda ser un aporte en ese sentido. Por otro lado, derivado del anterior, problematizar el peso que estas teorías justamente dan a los actores locales en los procesos de presión y socialización de los derechos humanos, ¿cierto? Siendo un tema que ha sido tan abordado y tan dominado por la literatura de las relaciones internacionales, tiene un gran énfasis en los actores internacionales, valga la redundancia, y me interesa a mí problematizar el rol que cumplen los actores locales en estos procesos, ¿cierto? Por lo general en las relaciones internacionales estamos pensando siempre entre estados, entre organismos transnacionales, organismos internacionales, y el objetivo es, bueno, ¿cuál es el rol de los actores locales en estos procesos? Y por último, entonces, a partir del caso mexicano, reflexionar justamente sobre esto que les planteo. Algunas definiciones básicas. Primero me gustaría empezar con algo elemental, que parece obvio, pero que no es tan obvio, sobre todo cuando uno lleva mucho tiempo hablando de estos temas en las aulas, y es partir de una definición básica de qué son los derechos humanos y en qué proceso social y político particular se inscriben. Y en ese sentido, partir de la definición de que los derechos son, históricamente han sido siempre, procesos de lucha y negociación permanente, ¿cierto? Los derechos no caen del cielo, no están ahí porque a algunos genios y algunas genias se les ocurrió ponerlos en tratados y en convenios internacionales. Los derechos son productos históricos de lucha y negociación, pero en esos procesos de lucha y negociación se inscriben en algo muy particular que en la literatura se denomina como la paradoja de la institucionalización de los derechos, que quiere decir que a pesar de que son productos de lucha y negociación, en la medida en que estas luchas y estas negociaciones por el reconocimiento de derechos avanzan en el tiempo y avanzan en contextos particulares, se inscriben en lógicas institucionales particulares, ¿cierto?, de negociación y conflicto, donde los derechos en un primer momento pudieron tener un origen contencioso, conflictivo, se terminan inscribiendo en lógicas de institucionalización, en lógicas de normalización, es decir, pasan de ser reclamos que pueden venir de la sociedad y actores colectivos a hacer normas, a ser parte de mecanismos institucionales propios del Estado, ¿cierto? Entonces los derechos pasan de ser una reivindicación frente a la arbitrariedad del poder, un mecanismo de protección frente a la arbitrariedad del poder, y cuando son reconocidos pasan a ser paradójicamente, y ahí es donde reside la paradoja, parte de esa institucionalidad, de ese poder frente al que se levantan, ¿cierto? Pensemos nada más, bueno, la historia de los derechos civiles y políticos, toda la historia de los derechos en general es una historia de una institucionalización paradójica donde esta dimensión contenciosa y de conflicto pasa a normalizarse, y en esta paradoja lo que me interesa para tener en cuenta en nuestra reflexión, los actores colectivos que en un primer momento pudieron presentarse como grandes movimientos disruptivos, pensemos en los movimientos de los sufragistas, etcétera, etcétera, pasan a convertirse o se ven obligados a inscribirse justamente en esa lógica institucional donde los derechos empiezan a adquirir una forma, una norma, una lógica particular de
regulación y de interacción institucional con el Estado, ¿cierto? Entonces todos los que defendemos derechos o que por lo menos desde la academia somos proclives a la agenda de los derechos, encontramos en su origen una raíz contenciosa, ¿cierto?, de cuestionamiento al poder, de cuestionamiento a la arbitrariedad, y cuando empezamos a encontrar algunos éxitos en el reconocimiento de los derechos, empezamos a ver cómo nos empezamos a meter o empezamos a estar atrapados en lógicas institucionales, burocráticas, ¿cierto? Porque es ese Estado el que le reclamo, el mismo que empieza a regular la forma como se garantizan o se ejercen los derechos. Esto es algo básico, pero creo que es un principio, digamos, epistemológico que debe orientar todas nuestras investigaciones cuando pensamos temas relacionados con conflictos por derechos humanos, con las redes de activismo y presión transnacional, porque esta paradoja va a atravesar todos los dilemas que vamos a encontrar en nuestros procesos prácticos, pero también en nuestros procesos de investigación. Siempre una dimensión de contención, de emancipación, tienen los derechos, pero también una dimensión de regulación y de normalización, ¿cierto? Bueno, aprovechando el panel que va a haber después de la exposición, pensemos, por ejemplo, en el caso de los derechos de la diversidad sexual o de las llamadas minorías sexuales, ¿cierto?, que tienen un origen de contestación muy fuerte frente al orden instituido por la sociedad, también tienen un nivel de contestación muy fuerte frente a la arbitrariedad de ese orden instituido por medio del Estado a partir de la discriminación, pero que cuando son reconocidos empiezan ya a ser parte justamente de esa lógica que en principio estaban cuestionando y a la que se estaban enfrentando. Esto no es bueno o malo, siempre me gusta decir, es simplemente una paradoja en la que se inscriben los derechos y se inscriben los procesos de conflicto e institucionalización de los derechos. En ese sentido, cuando hablemos de los derechos humanos, y esto también es importante para quienes nos formamos en estas áreas, es muy importante diferenciar que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de muchas cosas diferentes. Cuando hablamos de derechos humanos no hablamos de Naciones Unidas, no hablamos de los órganos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, no hablamos simplemente de la Comisión Interamericana, que es como lo que más relacionamos con los derechos humanos desde las relaciones internacionales, o si para fortuna nuestra hay abogados o abogadas, no estamos hablando simplemente de normas o de leyes. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de diferentes planos de acción que se presentan en los procesos sociales y los procesos políticos, diferentes planos de acción como el de las ideas, ya que los derechos humanos son tanto repertorios como discursos que defienden un conjunto de principios o proposiciones, ¿cierto? Y los derechos humanos y los derechos pueden estar o no pueden estar instituidos, ¿cierto? Se lucha por derechos que están reconocidos o se lucha por derechos que no están reconocidos. Lo importante es que son ideas que orientan la acción, sea individual o colectivamente, ¿cierto? También tienen un plano de acción institucional que es por lo general el que más asociamos cuando pensamos en términos de derechos humanos desde la ciencia política y las relaciones institucionales, y tiene que ver justamente con esos mecanismos que se inscriben dentro de los estados y las instituciones que permiten su exigencia legal, digamos. Ya pasamos de un plano de lo deseable o la expectativa ética moral a un plano ya de instituciones ya más concretas y materiales, donde puede haber o no puede haber reconocimiento, pero es otro plano específico de lo que son los derechos. Y por último, y es el que me gustaría que tuviéramos más en cuenta nosotros para pensar investigaciones en torno a estos temas, tienen un plano de acción propio que es contencioso. Recuerden cuando les hablaba de la paradoja que en el origen de los derechos siempre está el conflicto, ¿cierto? Y es contencioso en el sentido de que los derechos brindan recursos de movilización para la reivindicación de diversos objetivos, ¿cierto? Y aquí hay unas cosas que hay un elemento que es muy importante y que es particularmente importante siempre reflexionar sobre eso, y es por qué los actores, bien sea individuales o colectivos, encuentran en los derechos recursos de movilización y buscan apelar a estos recursos como sus marcos de demanda y no apelan a otras vías como pueden ser las vías de hecho, la violencia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces los derechos tienen también esa otra dimensión de
canalización o de convertirse en recursos de movilización propios para la búsqueda de objetivos colectivos. Entonces son ideas, instituciones, pero también son recursos que empoderan o que dan vías para la acción frente a las instituciones. Ahora, ¿cómo se han estudiado estos procesos de socialización y de expansión de los derechos humanos desde las relaciones internacionales y la ciencia política? Son muchas las vertientes de la literatura. Ahora nos vamos a concentrar en una muy específica que seguramente ustedes, quienes estudian relaciones internacionales, conocen muy bien, tal vez mejor que yo, de memoria la deben recitar, que son las teorías de la presión y activismo transnacional, ¿cierto? Que es una teoría propia de las relaciones internacionales con una inspiración constructivista, ¿cierto? Que parte del principio de que en el sistema internacional, en el sistema internacional de los estados, las normas, los valores y los principios que orientan ese sistema se construyen y se socializan, ¿cierto?, a partir de la interacción entre los actores, ¿cierto? Y para esta teoría, entonces, las redes de presión y activismo transnacional son fundamentales en el proceso de socialización y de expansión de los derechos humanos como normas, valores e ideas, porque son estos actores los que promueven, los que impulsan justamente esta socialización. Me dicen cuando me falte 15 minutos, si no me faltan, por favor. Justamente estas teorías han sido muy influyentes para entender entonces cómo los derechos humanos como ideas, instituciones, pero también recursos de contienda se han expandido en el mundo y cómo los derechos humanos son un recurso particular de presión sobre los estados para el cumplimiento de esas normas, esos valores. Y cuando se da este proceso de que por medio de la presión transnacional los estados cumplen y acatan estas normas, estos principios, estos valores, la literatura dice hay un proceso exitoso de socialización de esas normas y de esos valores. Ahora, los modelos teóricos que esta perspectiva ha elaborado son ya clásicos dentro de las relaciones internacionales y básicamente se ubican a finales de los años 90, en 1998 y 1999, con la publicación de estos dos libros que son parteaguas dentro de la literatura de las relaciones internacionales, que son este de Keck y Sikin, Activistas sin Fronteras, y este otro, El poder de los derechos humanos, donde a partir del énfasis que dan en estos procesos de socialización, plantean un modelo teórico según el cual las normas y los valores propios de los derechos humanos se expanden en el mundo, y es el famoso modelo de la espiral, del boomerang, posteriormente refinado al modelo de la espiral, donde lo que ellas plantean es básicamente lo siguiente: los actores colectivos de la sociedad civil, los actores colectivos organizados tienen la capacidad de generar procesos de socialización de normas a partir de la presión que ejercen por la reputación que ellos tienen y sobre todo a partir de la capacidad que puedan generar de conexión con actores internacionales. Entonces básicamente el modelo lo que plantea es que en estados donde no se dé el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y esté cerrado el espacio de interlocución entre la sociedad civil y ese estado, los actores colectivos pueden apelar a la conexión transnacional con otros actores a partir de políticas como la producción de información y el avergonzamiento público sobre esas situaciones graves de violación, generar empatía con otras organizaciones, con otros estados poderosos que puedan generar presión sobre el estado original y a partir de esta presión obligar al estado a cambiar su comportamiento. Por eso el origen del modelo apela a la idea del boomerang en el sentido de que es presión que va hacia afuera para volver sobre el Estado y obligar en el cambio del comportamiento. Posteriormente,
a raíz de las problemáticas que esta literatura empezó a ver, con que efectivamente había una desconexión muy grande entre lo que se decía en el papel. El Estado objeto de la presión podía decir sí, vamos a firmar y ratificar tratados, vamos a comprometernos, pero en la práctica no pasara nada. Este modelo se fue complejizando y se construyó el modelo de la espiral para decir que no era una secuencia tan unidireccional, sino que la socialización de normas se inscribía en un proceso mucho más amplio de ida y vuelta, de adentro hacia afuera. Ahora bien, ¿qué ha encontrado esta literatura o cuáles son los límites que tiene esta literatura para entender la socialización de los derechos humanos? Y ese es el énfasis que me gustaría hacer acá. Por un lado, y es el gran dilema de las relaciones internacionales, esta literatura sigue pensando hasta el día de hoy que los estados son actores homogéneos, y si bien hay una gran literatura, los realistas, etcétera, dentro de las relaciones internacionales que parten de que el objeto de estudio de las relaciones internacionales son los estados como actores, ¿cierto? Cada vez es más claro que esa perspectiva es muy limitada si entendemos que un Estado ni es homogéneo hacia su interior, ni se comporta homogéneamente dentro de las diversas instancias que lo representan, ¿cierto? Una cosa es lo que un sector importante del Estado pueda representar en términos institucionales, y a los santos ángeles, bueno, aunque aquí ya rompimos con esta tradición con el nombramiento de Ordóñez ante la OEA, pero los santos ángeles que mandan de embajadores a Naciones Unidas, ¿cierto? O sea, son cosas muy diferentes y la representación no siempre es lineal. Por otro lado, esta literatura ha mantenido el énfasis muy claro en el hecho de que son los actores internacionales, como las grandes ONGs, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, los organismos internacionales, etcétera, los que realmente ejercen la presión sobre los estados, y los actores locales siguen siendo vistos solo como bisagras. Ahora, acá hay un problema, no siempre los actores locales se comportan de la misma manera. Una cosa es lo que son los actores locales en Colombia, otra cosa es lo que son en México, en Argentina, y de esa forma como se comportan estos actores locales puede depender mucho de la presión transnacional. Ok, perfecto. Por otro lado, son lecturas que tienen una idea de que las redes y la sociedad civil es un mundo de cooperación horizontal, donde todos somos amigos y todos somos amigas, y bueno, eso puede ser cierto en el sentido de que en el mundo de la cooperación de la sociedad civil y las redes todos y todas se conocen con todos, pero no necesariamente son muy horizontales ni amigables unos con otros. Se reproducen también muchas relaciones de verticalidad, de interés, disputas por poder, recursos, y es algo que no se tiene en cuenta, y esto también es muy importante porque marca las estrategias que los actores colectivos pueden tener o no para defender los derechos humanos, ¿cierto? Y por último, son teorías que están pensadas para analizar contextos de transición a la democracia, donde es muy fácil decir, pasamos de la dictadura a un pluralismo más amplio, ¿cierto? Pero cuando vivimos en situaciones como las nuestras, cuando la democracia formal, electoral, embellece todo, lo recubre todo, queda más difícil identificar cuando realmente hay un cambio de comportamiento y lo que pasa no es simplemente una incapacidad del Estado para implementar alguna política, o lo que pasa es simplemente una simulación del Estado diciendo reconocemos tratados internacionales, los firmamos, ahora espérennos tantito a que se empiecen a cumplir en la práctica, no nos exijan tanto. Entonces ahí hay una gran limitante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? En México, bueno, tenemos un proceso de militarización muy agudo en los últimos años, pero intensificado principalmente desde el año 2007 con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia y la implementación de políticas militares. Más allá de la historia de la guerra y el conflicto, lo que me gustaría marcarles es que estas políticas han generado o desataron, con o sin intención, una crisis de derechos humanos brutal y aguda en México, ¿cierto? Los homicidios aumentaron en más del 100% de un año para otro,
fueron en aumento constante. Cada año es el año más violento de la historia en México. En medio de este conflicto se han dado graves y críticas violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, de miles de casos de tortura, de más de 30,000 desaparecidos en medio del conflicto, etcétera. Y en estos contextos, justamente la literatura de las redes de presión transnacional, y podemos pensar también en el caso colombiano bajo esta lógica, lo que dice es que en estos contextos de conflicto y de implementación de políticas de seguridad hay una limitación natural para que los estados se comprometan con el cumplimiento de los derechos humanos, pero sobre todo hay una gran limitación para que esos actores locales y esos actores internacionales generen conexiones creíbles que aumenten la presión sobre los estados. Entonces, básicamente lo que dice la literatura, a partir de estudios comparados en todo el mundo, es en contextos de conflicto y implementación de políticas militares es muy duro porque la sociedad en gran medida apoya esas políticas, apoya esos discursos, apoya esos mecanismos, porque los gobiernos siempre tienen forma de justificar las violaciones de derechos humanos, diciendo que están llevando a cabo medidas de rescate de la patria, de lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Y entonces es muy difícil articular demandas claras en el escenario internacional, por lo menos como lo es cuando se está oponiendo a un gobierno autoritario o una abierta dictadura, ¿cierto? Entonces se complejizan los procesos. Lo que quiero marcar en este sentido es entonces que el factor de las estrategias que siguen las organizaciones sociales, los movimientos a nivel local, se vuelve central para entender cómo se rompen estas barreras que la literatura ha identificado como propias de estos contextos. Y en ese sentido el caso mexicano es muy ejemplificador porque a pesar de todos estos indicadores que les quería dar, pero por el tiempo no les di, de la grave crisis de derechos humanos que se desata desde el 2007, es un caso en el que tan solo hasta el 2015 la comunidad internacional aceptó que había una crisis de derechos humanos, es decir, teníamos decenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, pero a la comunidad internacional no le había, como decimos en México, caído el 20, no se había dado cuenta de que estábamos viviendo una grave crisis de derechos humanos. ¿Cómo fue entonces posible que se generara una presión creíble que redefiniera las estrategias de presión al punto de que hoy Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, todos los actores influyentes del sistema internacional de los derechos humanos afirmen al unísono de que vivimos una grave crisis de derechos humanos y tenga una presión sostenida frente al gobierno? ¿Cómo fue posible esto? Fue posible gracias a la irrupción de actores locales, y cuando digo actores locales me refiero a actores de las regiones más afectadas del conflicto. Lo que pasaba en México desde el año 2007, cuando se empiezan a implementar estas políticas y se desata la crisis de violencia, es que el campo de los derechos humanos estaba muy monopolizado por grandes ONGs muy elitizadas en la capital del país, a las cuales la violencia les llegó por sorpresa, dicen ellos, que no habían volteado a ver directamente al campo, a las regiones donde se vive el conflicto y la violencia, y por ende esto limitó muchísimo la capacidad que las organizaciones tenían para generar presión. A partir de la irrupción de las víctimas y de las organizaciones locales, a partir de 3 estrategias, se empieza a fortalecer la capacidad para potenciar esa presión, ¿cierto? Y esto es muy importante porque recuerden que para las teorías de las redes de presión y socialización de normas, lo central está en los actores internacionales que le quieran o no le quieran prestar atención a la situación crítica. En este caso particular de México nos permite mostrar que realmente el rol de los actores locales es más que el de una bisagra, es un rol fundamental para visibilizar, para generar conexiones y empatía. Bueno, entonces, como ya no tengo tiempo, son 3 estrategias básicas que se empiezan a construir desde el 2007, desde las regiones, es decir, como si aquí estuviéramos hablando
de organizaciones que se mueven en el Cauca, en la costa, etcétera, descentralizadas, ¿cierto? Y que empiezan a aparecer en ese campo de organizaciones que hasta el momento no habían sido protagonistas en ningún momento. Por un lado, empiezan a crear redes de trabajo y solidaridad local, sobre todo a partir de la irrupción del Movimiento por la Paz, no sé si lo han escuchado, con el poeta Javier Sicilia, etcétera. Sobre todo las mujeres, y esto es muy importante, empiezan a crear colectivos de apoyo y de búsqueda local que permite visibilizar la violencia, permite documentarla, nombrarla, algo que las organizaciones de la capital no habían hecho hasta el momento. Organizaciones locales en las zonas más afectadas del conflicto. Por otro lado, estos actores locales empiezan a ver que es estratégico pasar al nivel transnacional, pero por sus propias vías, es decir, dejar de delegar la representación en las grandes ONGs, ¿cierto? Pensemos en las grandes ONGs de Colombia que tienen una especie de monopolio ante la comisión y empiezan a intensificar los procesos de demanda y México se vuelve el país con más casos presentados, se aumentan sustancialmente las sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el caso de México, pero lo importante en este aumento es que, si bien hasta el 2008 la gran mayoría de organizaciones que participaban en el sistema interamericano eran las grandes organizaciones tradicionales de la capital, desde el 2008 esto se dinamiza y cambia y tenemos en tan solo 6 años que organizaciones de base local que les acabo de mencionar empiezan a tener participación activa en las sesiones de la comisión. Este es el número de sesiones en las que cada ONG ha participado sobre el caso mexicano en la Comisión Interamericana, solo para mostrar cómo se han posicionado ante el escenario. Y por último, empiezan a articularse a nivel regional para demandar el reconocimiento de la crisis de desaparición forzada y se constituye el movimiento por los desaparecidos de México. Esto parece lógico, pero recuerden lo que les dije ahora, hasta el 2015 ningún organismo había dicho que México vivía una grave crisis de derechos humanos, con los decapitados, con los asesinatos, con todo lo que vivíamos. Hasta el 2014 Amnistía Internacional decía que había 200 desaparecidos en México. Desde que hay esta irrupción de las víctimas bajo estos 3 mecanismos, las organizaciones internacionales tienen que voltear a ver a México y empiezan a redactar desde el 2015 sus informes sobre los desaparecidos. Ahora ya no son 200, sino que son decenas de más, por lo menos más de 20.000 desaparecidos. Aceptan que hay desaparición forzada, aceptan que hay tortura. Naciones Unidas dice que México vive una grave crisis de derechos humanos. Trata de mandar a todos sus relatores, aunque el gobierno no los reciba, pero ejerce presión sobre el gobierno. Y todo esto, recuerden, desde el 2015, por lo menos 8 años después de que se desata la crisis de violencia. Y todo esto como producto entonces de estas estrategias de acción local, que para entonces terminar, lo que generan son mecanismos de intermediación y de difusión que para los ojos de las teorías de las redes de presión y socialización de normas transnacionales son invisibles, porque a ellos les interesa mucho ver es cómo viene la presión de afuera hacia adentro. Pero los procesos locales, más que bisagras, son realmente, nos dicen mucho de cómo realmente se puede dinamizar un proceso de presión y de socialización y sí, de principios basados en los derechos humanos. Entonces estos actores locales generaron mecanismos de intermediación porque conectaron esferas que no estaban articuladas y de difusión porque propagaron las demandas, obligando tanto a las organizaciones de la capital como a las organizaciones internacionales a voltear a mirar hacia el caso mexicano y aumentar los niveles de presión. Ya si los niveles de presión son efectivos o no es otra discusión. Sabemos de la simulación para decirlo en términos teóricos, de la actitud retórica de los gobiernos frente a los tratados internacionales de derechos humanos, pero lo que me quería resaltar era
cómo desde las relaciones internacionales y la ciencia política, cuando estudiamos estos procesos, tenemos que repensar la forma como analizamos los procesos locales, porque creo que allí hay mucho de la explicación que podemos obtener para entender cómo se socializan, cómo se difunden principios y valores basados en los derechos humanos. Y esto también cuestiona la idea de que los derechos humanos son simplemente imposición de afuera hacia adentro de los estados. Y bueno, creo que ahora vamos a tener una muestra clara de esto, de cómo desde lo local se impulsan también agendas con impacto nacional e internacional, como lo que se hace acá con Caribe Afirmativo, por ejemplo, que es una organización local con proyección nacional e internacional. Entonces, bueno, más que aprender sobre México, es una invitación a reenfocar la forma como analizamos estos procesos y cómo entendemos a los actores colectivos locales desde las relaciones internacionales, ¿cierto? Digamos, de centrar la mirada de estos grandes actores internacionales y ver cómo se dan las conexiones entre lo local y lo transnacional. Y bueno, una disculpa por el tiempo, pero bueno, me pasé mucho rato en los aviones como para hablar poco. Entonces, gracias.